¿Qué tal, amores? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer estos mitones que son muy fáciles, llevan muy poca lana, luego os diré exactamente cuánta, y que se trabajan súper rápidos, ¿eh? O sea que si los queréis hacer para Reyes aún os da tiempo, porque con una tarde y muy poquita lana ya lo tenéis. He utilizado la misma lana que utilicé para el chal diciembre. Es una lana con 125 metros en 100 gramos, mitad y mitad de acrílico y lana aproximadamente, y que se trabaja con un número 6. Si tenéis la lana más fina o lo que sea, pues ahora os diré cómo aumentar para que os dé la medida. ¿Sí? Bueno, pues este, como tienen dibujo, pues hay un derecho y uno izquierdo. Si lo hacéis sin dibujo, pues los dos iguales. Yo le he hecho aquí esta ventanita para que fueran de conjunto con el cuello, con un cuello que veremos más adelante. A mí quizá me van un poco justos, pero es que me gustan ajustados y sé por experiencia que si no me los hago tan justos, luego al cabo de unos días de llevarlos, con el calor de la mano y todo, pues acaban como saquitos, y a mí me gusta que me ajusten. ¿Sí? Pues vamos a hacer el izquierdo. Yo lo he hecho con agujas circulares del número 6, pero podéis hacerlo con rectas, ¿eh? Simplemente hacéis todo lo que yo voy haciendo en tejido abierto y luego hacéis una costura. Vamos a montar 24 puntos. ...23 y 24. Podéis montar los puntos como tengáis costumbre. Incluso podéis hacer un tubular si lo queréis, así que quede más pulidito. Yo estoy haciendo la versión rápida, pero tenéis el vídeo del tubular de 2×2 que os dejaré por aquí, y en la descripción del vídeo. Es un elástico de 2×2. Si lo queréis hacer de 1 y 1, ningún problema. Si lo queréis más grande, como es un elástico 2×2, tenéis que ir aumentando de 4 en 4 los puntos. Pero también, si por ejemplo solo os hacen falta 2 o os hace falta un número que no es múltiplo de 4, pues hacéis el elástico luego 1 por 1 y no hay ningún problema. Bien, pues ahora de estos 24 voy a poner 12 en cada aguja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y aquí en los 12 tiro del cable. Si tampoco se os dan bien las circulares o queréis aprender, también os pondré por aquí un vídeo de cómo tejer en circulares, y sobre todo pues cuando es una cosa así pequeña que hay que utilizar Magic Loop. Bien, pues entonces ya tengo 12 puntos en cada parte. Voy a empezar aquí con un revés y ya voy a seguir con 2 y 2, porque así aquí me quedarán 2 revés y queda como más pulidito. Tiro del cable que trabaja y ahora me toca un revés. Y sigo con 2 derechos y 2 revés. Dos derechos, termino con un revés y ahora vigilamos que esté todo planito. Tiro de la aguja que trabajo y empiezo por un revés que me faltaba de la otra aguja y sigo con 2 derechos y 2 revés. Termino con un revés que es el compañero del de la otra aguja.
Esta es la aguja que trabaja, esta es la que se queda. Y ahora ya se ve mejor un revés. Y sigo con 2 derechos y 2 revés. Si estuviéramos trabajando en tejido plano, en tejido abierto, pues nada, haríamos lo mismo, montar 24 puntos y trabajar en plano, punto elástico 2 por 2. Ya veis que se va formando ahora el elástico 2 por 2 y es cuestión de ir dando vueltas hasta que tengamos 8 centímetros, que creo que serán unas 16 vueltas en mi caso, pero esto ya depende de la lana que estés utilizando. ¿Veis cómo ya se ve el puñito de 2 y 2? Pues así voy a seguir 8 centímetros. Cuando acabe los 8 centímetros voy a hacer 4 vueltas del derecho de tejido liso. Si estás trabajando en tejido abierto, una del derecho y una del revés, y en circular ya sabéis que siempre vamos al derecho. En el tejido liso pues 4 vueltas al derecho. Así que voy a hacer esto y vuelvo. Bueno, pues aquí lo tengo. He hecho 16 vueltas, que es lo que me daban 8 centímetros en esta lana. Y aquí he hecho 3 vueltas de punto liso, es que ya se ve. Y ahora voy a hacer la cuarta. Tiro del cable y todo al derecho. Como está bien, y la que trabaja es la que hay que tirar, es la que tiene el hilo. Bien, pues ya estoy otra vez al inicio de vuelta, no me he puesto marcador ni nada porque esto no se mueve. Así. Y ahora, como este que es la izquierda tiene, la derecha tiene el dedo aquí, pues este se lo tenemos que hacer aquí. Y como veis el dedo lleva unos aumentos, pero hay que dejar 2 puntos de lo que llevamos hecho hasta ahora. 2 puntos, por lo tanto vamos a empezar en esta vuelta. Hacemos un punto que es uno de los 2 centrales que vamos a dejar, un punto, y ahora el aumento lo podemos hacer como tengamos costumbre, ¿eh? Yo en este caso lo he hecho cogiendo el hilo de aquí. Este aumento, como va hacia la izquierda, pues lo que hago es coger el hilo de delante hacia atrás y retorcerlo para que no forme agujero. Y este es así. Ya tengo el aumento. Ahora sigo todo del derecho. Y en este otro lado voy a hacer lo mismo, pero el aumento va a ser hacia la derecha. Ya os digo, podéis hacer una hebra y luego en la otra vuelta cogerla retorcido. Yo he hecho este ahora sí, pero bueno, ya sabéis que se pueden hacer de muchas formas. Este va hacia la derecha, por lo tanto esta hebrita la cojo de atrás hacia adelante y la cojo por delante retorcida un punto antes del final, porque este punto hemos dicho que va a subir recto desde el guante, que son estos 2. Vale, entonces ahora me toca la vuelta del derecho sin hacer nada, que esta es la que sería del revés si estáis haciendo tejido abierto. Por lo tanto, esta va liso, toda al derecho.
Yo en este caso, para ver el principio de vuelta, me guío por el cabo del comienzo, pero si queréis poner aquí un marcador o algo que os lo indique, veis, y sé que tengo ahora que hacer una vuelta porque justo aquí se ve el punto retorcido y así. Bien, pues ahora en esta vuelta vamos a volver a hacer los aumentos y además vamos a hacer la ventanita. Esta ventanita de aquí. Esta ventanita está hecha a 5 puntos de aquí y a 4 puntos de aquí. ¿Veis? 2, 3, 4 y tal. Entonces, si cuando haces este lado haces 5 puntos y el dibujo, y cuando haces este haces 4 puntos y el dibujo. Vamos a ver. Aquí hacemos los aumentos del dedo, que lo que tengo que hacer es pasar el punto aumentado y hacerlo luego para que los aumentos me vayan quedando todos en el centro. Entonces, si antes hacía un punto y un aumento, ahora tengo que hacer 2. Este ya se ve que está cruzado, 2, y en esta hebrita cojo para hacer el aumento hacia la izquierda por delante. Y ahora lo trabajo por detrás para que sea un punto retorcido, ¿sí? Y ahora, contando desde aquí, veis que aquí hay 2, 1, 2, 3 y 4, aquí empezaré el dibujo. Que en este caso son 6. 2 que he aumentado y los 3, o sea, los 2 aumentos y los 4. O sea, son 6. Y entonces ahora el dibujo es hebra, un surjete doble, un punto sin tejer, 2 puntos juntos y montamos hebra, y aquí nos quedan 5. Más o menos queda centrado. 5 puntos a un lado y 4 puntos al otro. Y ahora en esta aguja nada, porque esta aguja es la de la palma de la mano. Y si no queréis hacer dibujo, pues obviad lo del dibujo y seguimos con el dedo normal y corriente. Aquí toda lisa hasta llegar al aumento. O sea, cuando veamos el aumento, un punto antes hay que aumentar. Este es el aumentado, que sí ya se ve perfectamente. Y este es el que vamos a aumentar, como es hacia la derecha, de atrás hacia adelante. Y lo cogemos retorcido, como nos venga. Ya se ve que si lo cogiéramos así haría un agujero, y cogiéndolo por aquí, pues ya nos queda bien. Vale, pues ya hemos terminado otra vez la vuelta. Estamos al inicio de vuelta. Y esta vuelta pues va toda al derecho, que sería la vuelta del revés de cualquier dibujo. Toda al derecho. Y así ya nos queda como si fuera la vuelta del revés, tanto del aumento como de la ventanita. Bien, volvemos a estar en la vuelta que nos toca aumento y calado. Pues nada, llegamos hasta el punto retorcido, que ahora serán 3. Este es el tercero. Lo tejemos y aquí, como va hacia la izquierda, de delante hacia atrás. Ya tenemos el aumento y ahora, cuando llegamos a la hebra, no la tejemos, sino que antes ponemos otra hebra, porque esta hebra ya forma parte del surjete doble. Un punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, montamos el punto sin tejer por encima de los 2 puntos al derecho
y ponemos la otra hebra. Terminamos este lado y en el otro lado no hacemos nada, solamente el aumento del dedo. Llegamos hasta el punto que se ve retorcido y en esta de antes vamos a hacer un aumento hacia la derecha, por lo tanto cogemos la hebra de atrás hacia adelante. Esta lana a veces se parte. Y ahora tejemos el punto al derecho, retorcido para que no quede tanto agujero. Bien, pues así vamos a continuar. Ahora nos tocaría la vuelta lisa, donde no hay dibujo ni hay aumento. Así vamos a continuar aquí hasta que tengamos la ventanita como nos guste. Yo he hecho 3 calados, o sea, nos queda otro y ya está. De aquí hasta que tengamos 12 puntos para el dedo. Y esto lo miramos así. Este es el último aumento que hemos hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltan 2 vueltas de aumentos para tener 12. O sea que hacemos exactamente lo mismo hasta tener 12 puntos para el dedo y 3 calados o los que nos gusten. Yo he hecho 3 solo para un detalle, ya os digo. Bien, pues voy a hacer esto y nos vemos a ver cómo hacemos para separar el dedo, que es muy fácil, y hacer nada, estas 4 vueltas que también es nada. Bueno, pues aquí tenemos. Como veis, aquí en el dedo, o sea, en el inicio de vuelta, tenemos 2, 4 y 6 puntos a cada lado. Estos ahora os lo explicaré, que todavía no los he trabajado. Pero aquí, en lo que es la mano, 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Como habíamos empezado con 12, necesitamos recuperar uno. Porque os acordáis que le hemos dado un punto de la mano al dedo, que aquí hemos empezado a aumentar con un punto a cada lado del dedo. O sea, no hemos empezado a ras de aguja, sino que hemos cogido un punto, que son estos dos. Y aquí hemos empezado a aumentar. O sea que estos dos se lo hemos quitado a la mano. Por lo tanto, ahora los tenemos que recuperar. Entonces, yo ya tengo 6 puntos a cada lado del dedo y aquí me quedan 11. He hecho el último aumento y ahora ya he trabajado medio mitón con la vuelta en que no se hace nada. Pero cuando he llegado aquí me he parado para recoger los puntos del dedo. Y aunque he aumentado 6, solo voy a recoger 5. Este se lo voy a devolver al mitón porque quiero los mismos que aquí, 12. No quiero que aquí sea mucho más estrecho porque luego va el elástico y queda muy pequeño. Si veis que no lo necesitáis, pues lo recogéis y ya está. Pero yo solamente voy a coger 10 para el dedo. Luego ya me inventaré 2 más que también voy a necesitar para el dedo. O sea que cojo 5 de aquí y 5 de esta aguja. Y tengo 10 en el dedo. Lo voy a atar para no tener ningún disgusto. Y aquí tengo el dedo con 10 puntos. Si veis aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y aquí otra vez 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? Pues ahora voy a seguir ya con todo el tejido liso. Voy a unir aquí lo que es esta aguja con esta. Aprieto un poquitín para que no me quede mucho agujero. Así, tampoco mucho porque si no luego no corre la aguja. Y voy trabajando así en liso. Ahora os diré cuántas vueltas. ¿Veis?
veis ahora aquí cuesta un poco porque he apretado para que no se me formara mucho agujero, pero bueno, con paciencia, pues nada, ya va bien. ¿Veis? Así, en circular, como hemos hecho aquí, exactamente igual y con los mismos puntos. Voy a trabajar, pues mira, después del dedo o después de, como os vaya mejor contaros. Aquí, por ejemplo, se cuenta bastante bien porque este punto sobresale más. Pues vamos a contar desde aquí: 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas desde este punto. ¿Qué queda más abultado? 1, 2, 3, pues me quedan 9 más. Todas lisas. Y cuando acabe esto, voy a cambiar a elástico 2 y 2, 2 derecho, 2 revés, con las mismas agujas y voy a trabajar 5 vueltas y la de cerrar. Bueno, pero antes nos vemos. De momento ya... Bueno, yo ya he llegado hasta el final, he hecho las 12 vueltas y el elástico y ahora ya solo queda cerrar los puntos. Esta largada, lo mejor de todo, ya que estas agujas lo permiten, es probárselo, ¿eh? Podéis hacer esto tan largo o tan corto como queráis, porque una vez está esto así, pues os lo podéis probar perfectamente. Ya está donde os guste. Si veis que lo queréis más largo, más largo. Y si veis que lo queréis más corto, más corto. Igual que el elástico, igual que todo, ¿eh? Esto es una referencia, pero que un poco cada uno a su gusto. El elástico lo vamos a cerrar tal y como se presentan los puntos. No todo al derecho ni todo al revés. El que toca derecho, derecho y el que toca revés, revés. Y flojito, para que tampoco ahí el mitón se quede súper... que luego se quede muy estrechísimo de los dedos. Si no lo podéis cerrar así flojito, pues cogéis una aguja, una punta de un número más y ya está. Y vamos cerrando así, tal y como vienen. Esto luego cuando lo rematemos, pues miramos de juntarlo lo mejor posible y ya está. Y ahora solamente nos falta el dedo. El dedo lo que vamos a hacer es con las mismas agujas y con el mismo Magic Loop vamos a coger, veis que tenemos 10 puntos, pues vamos a coger 5 puntos en esta aguja y 5 en la otra. Quitamos el hilo y ahora aquí yo lo que voy a hacer, donde quedaría un poco de agujero, por mucho que te esfuerces, voy a retomar un punto de aquí, de donde veáis que va a quedar menos agujero, de la vuelta anterior, por ejemplo. Y otro aquí. Os podéis ayudar de un ganchillo para cogerlo mejor o tal. Y ahora ya tengo 6 puntos en cada aguja, o sea que el que le he devuelto a la mano, dijéramos, pues ya lo he recuperado. Ya tengo 12. Y ahora del mismo modo voy a añadirle este hilo, que luego lo voy a dejar larguito porque a veces incluso así pues puede que quede algún poquito de fallo, y entonces con este aprovechamos para rematar. Y voy a ir haciendo unas vueltas de tejido liso. 4, 5 y 6.
los 6 de este lado. Esto también os lo podéis probar a ver hasta dónde os gusta. ¿Veis? Este si os ha quedado así un poco suelto, pues lo dejamos retorcido para que quede un poco más cerrado. Y aquí volvemos a tirar del cable y otra vez. Bueno, yo creo que ya se ve. Y ahora lo que voy a hacer son estas vueltas de aquí, que han sido muy poquitas, 3 o 4, 3 yo creo, 3 y 4 de elástico. Y lo mismo, lo cerramos y ya está. Pues ya está. Ya tengo los 2 mitones, espero que os gusten, que le deis vuestro toque, que sepáis que podéis variar cualquier cosa y que esto, bueno, son unos mitones básicos. Os podéis hacer a rayitas, en fin, cualquier toque le va bien. Y espero la semana que viene pues que me dé tiempo a subir el cuello de conjunto. ¿Sí? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Os mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.